razones para alabar. De todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. De todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, praise Lord, worship His holy name. Worship His holy name. Worship His holy name.
día tengan todos ustedes. Es mi deseo que la paz de Dios esté gobernando sus corazones y sus pensamientos. Los invito a orar. Padre Celestial, gracias te damos por una oportunidad nueva que tú nos das para considerar tu palabra. Te rogamos que seas tú el que abra nuestro corazón para comprender lo que tú quieres de nosotros, lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú buscas en nuestras vidas. Sé tú, Señor, el centro de la atención absoluta de nuestra mente, de cada uno de nosotros que estamos escuchando este mensaje. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que vamos a considerar hoy está saturado de vida, está lleno de verdades asombrosas y de motivos por los que podemos bendecir el nombre de nuestro Dios. También nos permite ver dos atributos que nos presenta el apóstol Pedro, dos atributos de Dios que están trabajando a nuestro favor, y también podemos considerar en este pasaje la invitación que hace Pedro para que sigamos creyendo en el Señor Jesucristo y de esa manera llenarnos de un gozo inefable y glorioso aún en medio de la aflicción de la prueba más aflictiva a la que podamos enfrentarnos. Pedro nos dice: creyendo en el Señor Jesucristo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es mi deseo entonces que podamos ver todo esto juntos y que podamos entenderlo con claridad, para que nuestro Señor Jesucristo haga brotar desde lo más profundo de nuestro corazón alabanzas a su nombre. Y de manera muy especial, quisiera que podamos experimentar la paradoja de llenarnos de alegría en medio de la aflicción que supone la prueba de nuestra fe. Lean conmigo el pasaje que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro. Por cierto, el título de nuestra predicación, de nuestro mensaje, lo tenemos en pantalla. Alegrarse en la aflicción solo es posible en Cristo. Vamos al capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro y vamos a considerar desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Lo tenemos ahí en pantalla. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Podemos considerar este texto en dos bloques. El primero es del versículo 3 al 5 y el segundo del 6 al 9. Y de manera natural podemos ver cómo el versículo 6 es el parteaguas de estos dos bloques. Miren lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que está en el primer bloque, es decir, del versículo 3 al 5, es aquello en lo cual nos alegramos. Y antes de entrar de lleno a revisar el primer bloque, echemos un vistazo muy general a las verdades clave que el apóstol Pedro nos presenta en este texto. Primeramente, en el versículo 3 nos exhorta a bendecir a Dios.
nos muestra un primer atributo de Dios, su grande misericordia, también en el versículo 3. Este pasaje está lleno de vida, como decía hace unos momentos. Tan solo en el versículo 3 hay 3 referencias. Nos hizo renacer, una esperanza viva y la resurrección de Jesucristo. Todo esto tiene que ver con la vida abundante que hay en Cristo Jesús. Por otro lado, el apóstol Pedro nos presenta la herencia que yo llamo de las 3 I's, porque es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y finalmente se revelan 4 aspectos de nuestra fe. El poder de Dios, que es el segundo atributo, se detona a nuestro favor por medio de la fe. Y me refiero que es el segundo atributo que nos presenta Pedro, no que tengan un orden especial los atributos de Dios. También esta sección nos habla de que nuestra fe será puesta a prueba. Versículo 7. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma, de acuerdo con el versículo 9. Y también podemos ver en el versículo 8, y por eso lo quise dejar al final, podemos ver una fe en acción, amando al Señor Jesucristo sin haberlo visto, y creyendo y alegrándose en Él con gozo inefable y glorioso. Esto ejemplifica de manera práctica la fe de Hebreos 11:1. Ahora sí, vamos al primer bloque y vamos al versículo número 3. El apóstol Pedro inicia de manera exultante. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, alabado sea, exaltado, que su nombre sea elogiado, que se hable bien de Él porque Él lo merece. Bendito sea. Aleluya, hermano. Aleluya significa alabemos a nuestro Dios. ¿Y cuál es la razón que nos ofrece Pedro para bendecir a nuestro Dios? La respuesta la tenemos inmediatamente después. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Aquí está el primer atributo de los 2 que presenta Pedro: misericordia. Pedro nos dice que esa misericordia nos hizo renacer. Y aquí tenemos 2 grandes temas: la grande misericordia de Dios y el nuevo nacimiento o el renacer que se produce según esa misericordia. La misericordia es la manifestación externa de la compasión, que es un sentimiento obviamente interno. Siendo la compasión el sentimiento de angustia debido a los males de otros, se produce al contemplar la necesidad de alguien. Cuando nosotros vemos a una persona en necesidad, bien podemos, y seguramente lo has experimentado, sentir compasión por esa persona. Pero a veces no pasamos más allá del sentimiento de dolor. Y en otras ocasiones no podemos hacer absolutamente nada para mitigar esa necesidad. En el caso de Dios es totalmente diferente. Él sintió compasión por nosotros al ver nuestra tremenda necesidad, al ver que nuestro pecado nos impedía tener acceso a su presencia. Cuando Él vio esa condición de muerte eterna a causa de nuestro pecado, a Dios le dolió profundamente en su corazón. Pero Dios no se limitó a sentir compasión, no se limitó a sentir angustia por nosotros. Él cuenta con todos los recursos a su disposición. Y entonces abrió puertas y su misericordia entró en acción a nuestro favor, haciéndonos renacer. Nos hizo renacer, dice Pedro. Bendito sea su nombre. Y ahí donde había muerte, ahora hay vida por su grande misericordia. Y solamente es posible para todo aquel que cree en Él y rinde su vida entera ante la majestad de Dios. La compasión de Dios es la fuente de la que brota su misericordia, su grande misericordia. Nos hizo renacer, dice Pedro, para una esperanza viva. El alcance de su misericordia es enorme, ¿no? Es abundante, es generoso. Estábamos muertos
no teníamos esperanza. Y según su grande misericordia, ahora tenemos vida y tenemos esperanza. Pero no cualquier esperanza, sino una esperanza viva. A veces tenemos ilusiones, a veces tenemos sueños, a veces realmente son solamente quimeras. Pero Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva, una esperanza que palpita y que está llena de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y es para nosotros. Para eso fuimos renacidos, y con justa razón entonces Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo quisiera que durante la predicación y a partir de hoy, en el resto de nuestra vida, nuestro corazón, nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestras acciones estén todas dirigidas a bendecir, a alabar, a glorificar el nombre de nuestro Señor. Pero aún estamos en el versículo 3 del primer bloque, y podemos ver también que el instrumento que Dios usó para darnos vida es la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, podemos decir entonces que la misericordia de Dios nos permite ver lo que sucede en el corazón de Dios, mientras que la resurrección de su Hijo amado es el instrumento que nos da vida juntamente con Él. Pero eso no es todo. Vamos adelante al versículo 4. Si la tecnología me lo permite, vamos a ver que ahí se adelantó un poquito. Ahí lo tenemos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Los motivos para bendecir a Dios continúan abundantemente. Nos hizo renacer para lo que yo llamo la herencia, ya les dije, de las 3 I's, porque es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es una hermosa herencia, y es incorruptible porque no se puede echar a perder. No tiene caducidad, no puede corromperse. Es incontaminada porque es pura, es limpia, y es inmarcesible porque no se marchita, es eterna, está llena de vida. También Pedro nos dice al final del versículo que esta herencia está reservada en los cielos para vosotros, es decir, para usted y para mí. Y yo he comentado en ocasiones anteriores, lo que significa hacer o tener una reservación. Algunos de nosotros hemos hecho una reservación en algún restaurante, y llegado un día hablamos al restaurante y decimos: por favor, resérveme una mesa para tantas personas, para tal día, a tal hora. Entonces la persona que nos atiende toma nuestros datos, hace la reservación, y a partir de ahí nosotros nos sentimos tranquilos. Ya no andamos preocupados por saber si ese día vamos a encontrar lugar o no, porque tenemos una mesa reservada a nuestro nombre. ¿No es cierto? Te ha pasado seguramente. Bueno, lo que ha hecho Dios, hermano, por nosotros es algo parecido, pero infinitamente superior. Infinitamente superior. Esta herencia, Dios mismo la tiene reservada para nosotros en los cielos. Él tiene reservada esta formidable herencia de las 3 I's en los cielos a tu nombre. Puedes estar confiado, puedes creerlo, puedes confiar, porque si tú has nacido de nuevo por la virtud y el poder de la resurrección de Jesucristo, entonces no hay nada que pueda invalidar tu herencia. Está esperándote en los cielos, está reservada a tu nombre. Y quien hizo la reservación es Dios mismo. Ahora el versículo 5 nos dice que esta herencia no es lo único que está guardado por Dios, reservado por Dios, protegido, asegurado por Dios. El versículo 5 dice que también nosotros, porque lo dice así claramente, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí vemos en acción el segundo atributo de Dios,
el poder de Dios, el eterno poder de Dios. Y mira, de nada serviría tener esta herencia tan grande, tan hermosa, reservada en los cielos, si nosotros no pudiéramos alcanzarla. Pero somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, y por lo tanto el poder de Dios se detona a nuestro favor cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en su Hijo amado, que es lo que Él pide de nosotros. Ahora, ¿cómo es el poder de Dios? Es ilimitado, es absoluto, es pleno, es eterno. Con este poder Dios creó el universo. Con este poder Dios rescató a su pueblo y lo libró de Faraón y su ejército cuando los venían persiguiendo, abriendo el Mar Rojo. Con este mismo poder, Dios resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. ¿No es maravilloso que con este mismo poder, todos aquellos que hemos nacido de nuevo por fe en el Señor Jesucristo, también somos guardados para alcanzar la salvación preparada para ser manifestado en un tiempo postrero? Pedro dice con razón, bendito sea Dios, bendito sea, porque esto también es una maravilla que podemos creer. Alabado sea Dios, su poder nos guarda para alcanzar la salvación. Y esto es importante aclararlo, la salvación, es decir, la plenitud de la salvación. Esa plenitud de la salvación que incluirá también nuestro cuerpo, cuando sea transformado a la imagen del cuerpo glorificado del Señor. Hoy somos salvos por gracia, por medio de la fe, porque esto es un don de Dios, no es por obras, es un regalo de Dios. Pero viene el día, y escúchame bien esto por favor, viene el día en que la salvación incluirá la redención de este cuerpo mortal. Será vestido de inmortalidad, y no hay duda de ello. Esto está claramente presentado a través de toda la Escritura, y es el poder de Dios el que garantiza que alcanzaremos esa salvación plena. Este es el primer bloque. Estas son las grandes verdades en donde nosotros podemos fincar toda nuestra confianza para poder enfrentar cualquier tipo de pruebas. Por eso, en el segundo bloque, que arranca en el versículo 6, podemos nosotros entender lo que Pedro está diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Es decir, en todo lo anterior. Esa frase de en lo cual es todo lo que hemos ido considerando. Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo quisiera que vieran la pantalla un poquito más detenidamente y me digan si pueden ver una paradoja en este versículo. La paradoja consiste en alegrarse en la aflicción que produce la prueba. Alegrarse significa aquí llenarse de gozo. Pero dice Pedro que lo hagamos al mismo tiempo en que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Si tú eres parecido a mí, confesarás que esto suena un poco descabellado. ¿Cómo me puedo alegrar? ¿Cómo me puedo gozar en medio de la aflicción? No parece algo lógico. Aflicción es angustia, es tristeza, es dolor. Lo más natural, por lo menos para mí, sería llenarse de tristeza y de dolor en medio de la prueba. Pero ¿sabes qué? Justo ahí estriba la clave para poder entender lo que dice Pedro en este pasaje. Otra vez, lo más natural para cualquier persona es sentirse triste y asustada en medio de la prueba. Pero nosotros, los que hemos sido renacidos según la grande misericordia de Dios, los que hemos recibido una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, los que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, tenemos una vida sobrenatural, por encima de lo que ahora alcanzan a ver nuestros ojos. Una vida sustentada en el poder de la vida indestructible de Cristo Jesús. Porque es una vida nueva, que está unida a Dios
de una manera estrecha mediante la resurrección de Jesucristo, Señor nuestro. Todo el primer bloque son acontecimientos y verdades que se reciben y se disfrutan por fe, de manera sobrenatural, por la grande misericordia y el poder absoluto, el poder eterno de nuestro Dios, actuando en nosotros por fe. Pero por cierto que esto no le quita ni un ápice a la aflicción de la prueba. Hay aflicción, hermano, tú lo sabes. Habrá dolor, habrá angustia en la prueba. Nos sentimos amenazados en diversas pruebas. Por supuesto que nos afligimos y tenemos miedo. Y a veces no alcanzamos ni a hacer algo, estamos perplejos. Claro que nos preocupamos, pero lo que Dios ha efectuado en nosotros y lo que nos espera cuando sea manifestado Jesucristo produce un gozo superior a esa aflicción. Por eso Pedro inicia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer según su grande misericordia para una esperanza viva. Hay aflicción, sí, pero podemos alegrarnos en Cristo. No siempre enfrentamos ni la misma prueba, ni la misma intensidad de prueba, pero siempre tenemos ante nosotros, en nosotros, el motivo de gozo, que es Cristo en nosotros. Vamos ahora al versículo 7, que nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba de nuestra fe es una prueba que anticipa un buen resultado. No es una prueba que se diseña para reprobarnos. Por el contrario, es una prueba que tiene la expectativa de aprobación. Ese es el sentido de la palabra que usa el apóstol Pedro en este versículo, cuando dice sometida a prueba. En ese sentido, Dios prueba nuestra fe, esperando firmemente que nuestra fe saldrá victoriosa. Dios es bueno, hermanos. Miren lo que Dios espera de nuestra fe cuando es probada, ahí en este versículo: para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Son cosas que le pertenecen a la fe que le agrada a Dios, a la fe genuina que Él nos da a través de su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Pedro compara esta prueba con la que se le hace al oro. El oro es uno de los elementos más puros de la naturaleza, sin embargo, contiene impurezas. Es también un material sumamente duradero, pero no es eterno. Es perecedero, como nos dice este versículo, y se prueba con fuego para separar las impurezas. Todo lo que no es oro se separa de lo que sí es oro. Y el resultado que se busca es un oro refinado, más puro y más valioso. De igual manera, en la prueba de nuestra fe, que por cierto es mucho más preciosa que el oro, o sea, de mucho más valor y estima ante los ojos de Dios, lo que se busca es separar las impurezas. Todo lo que no es de la fe se separa de lo que sí pertenece a la fe. ¿Para qué? Para hallar una fe más pura y más valiosa también. Una fe que sea más agradable a nuestro Señor, que sea hallada en alabanza, en gloria y honra. Miren, el oro, el metal, puede venir mezclado con otros elementos como el cobre, el zinc o incluso la plata, pero no es oro. Y al no ser oro, se tiene que separar mediante la prueba de fuego. En la prueba de nuestra fe, yo me pregunto, ¿qué serán aquellas impurezas que se tienen que separar de nuestra fe? Dios nos habla de una diversidad de pruebas en las que, si es necesario, tenemos que ser afligidos. Eso lo vimos ya en el versículo 6. Hoy, como nunca, el mundo entero está inmerso en una situación que en sí misma representa una enorme prueba. Y aquí quisiera entonces conectar el mensaje con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No solo la salud está en riesgo,
ni siquiera las finanzas. El orden absoluto, el orden completo de lo que está establecido está en riesgo. La salud mental, por supuesto. Y esta situación tiene todos los elementos para ser considerada una prueba de nuestra fe, porque hay aflicción, hay dolor, hay tristeza, hay angustia, hay incertidumbre, pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo: hallar nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esto me sugiere que los resultados de cada prueba que atravesamos en la vida se van acumulando. Y al final, cuando sea manifestado Jesucristo, la fe genuina, más pura, más limpia de todo aquel que ha nacido de nuevo, va a ser hallada en alabanza, gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de alguna manera todos, y no nada más nosotros en la Iglesia del Cordero, sino todos alrededor del mundo, estamos siendo probados, y especialmente nuestra fe está siendo probada por esta pandemia mundial. Nosotros sabemos que nada ocurre si Dios no lo concede primero, si no ha concedido su permiso. Si es necesario, dice Pedro, tendrás que ser afligido en diversas pruebas. Y sabemos, bien que sabemos, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y Él quiere hallar nuestra fe aprobada. Y Él sabe que así será, porque lo está haciendo con ese propósito. Habrá aflicción y dolor, pero entonces será el momento de alegrarnos en las verdades que hemos considerado hoy. Así que pregunto, ¿qué cosas pueden estar presentes ahí, camufladas de fe, pegadas a nuestra vida, que no son fe, que no son parte de la fe que agrada a Dios, y que por lo tanto, a través de pruebas como esta, tienen que ser separadas? Se me ocurre pensar en temor. A veces hay temor en nuestra vida, aunque tenemos todas estas verdades, aunque tenemos toda esta salvación, aunque tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay temor, hay incredulidad. O quizá nuestra fe se ha convertido en una fe circunstancial, es decir, una que depende de las circunstancias. Y si las cosas me están yendo bien, entonces mi fe es grande, es valiosa. Pero si las cosas y el entorno se está complicando, entonces ya no confío tan plenamente en Dios, o no sé en qué confiar. Y a veces ando buscando por otros lados. Creo que los recursos que tengo a mi mano es lo que me va a dar la salida de la prueba. Recursos como influencias, amigos, trabajo, salud, conocimiento, dinero. Hermano, todo esto está siendo probado en estos días. La economía mundial se está haciendo añicos. La salud está en riesgo cada vez más. Estamos entrando a fases más difíciles. Y a partir de hoy, sin duda, los virus que podemos conocer serán todavía más difíciles de erradicar. Hay prueba, hay aflicción, pero nuestra fe debe de descansar exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Los últimos 2 versículos de nuestro pasaje también nos hablan de fe. Y en todo este pasaje y en otros de la Escritura nos damos cuenta que el propósito grande de Dios es purificar nuestra fe. Y en otros pasajes como en este también nos damos cuenta que podemos alegrarnos en medio de la prueba, aunque suene ilógico para mucha gente. Vamos a ver qué dicen los últimos 2 versículos. Si me permiten, nada más aquí con esta tecnología que de repente me hace batallar un poquito. Pero tenemos, ahí tenemos en pantalla los últimos 2 versículos que dicen, hablando del Señor Jesucristo, Pedro nos dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este par de versículos sería suficiente, hermanos,
para poder hacer toda una predicación, todo un estudio. Vean los tiempos. A quien amáis sin haberle visto, tiempo pasado. En quien creyendo, tiempo presente y continuo. Podemos considerar este pasaje y gozarnos, porque dice Pedro que amando a Cristo sin haberle visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y cuando dice aunque ahora no lo veáis, nos da la esperanza clara de que viene el día en que tú y yo veremos a nuestro Señor. Y eso nos llena de gozo que no se puede expresar con palabras, en ningún idioma. Eso es lo que significa inefable, que no hay manera de expresarlo con palabras. Y esa expresión está en la Biblia de cualquier idioma. Entonces no se puede expresar ni en español, ni en inglés, ni en alemán, ni en el idioma que a ti se te ocurra. Pero es un gozo real que está basado, sustentado en la persona del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Y dice Pedro, en quien creyendo, ¿y qué podemos creer? ¿Qué podemos creer de Él? Nosotros podemos creer en Él, en su carácter, en sus intenciones, que son buenas, en su obra, en sus promesas, en su palabra toda, y seremos llenos de un inefable gozo glorioso que nos va a ayudar a atravesar la prueba y esperar confiados en que la salvación plena que está por ser manifestada cuando venga el Señor será una realidad en nuestras vidas. Hermanos, creamos en nuestro Señor Jesucristo, doblemos nuestra rodilla ante Él, gocémonos en Él sabiendo que ha hecho toda la obra a nuestro favor. Dejemos a un lado el pecado, dejemos a un lado las cosas que nos están estorbando, quitemos las impurezas de una fe que no agrada a Dios. Dios ha puesto en marcha por lo menos estos dos atributos en este pasaje: su grande misericordia y su poder eterno. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, te damos. Concédenos creerte, Señor. Concédenos creer en tu palabra, llenarnos de tu palabra para poder experimentar todas estas verdades que tú nos presentas, para que sean el ancla firme, la fuerza necesaria para atravesar por esta pandemia y por cualquier otra prueba, por cualquier otra aflicción que tú tengas a bien poner en nuestro camino. Por lo pronto decimos: bendito seas, alabado seas. Tú eres grande y digno de suprema alabanza, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Sale el sol, es un nuevo amanecer.
for